su vida, como les compartí hace un ratito. Hay un mensaje de salvación para este día. Hay un mensaje de salvación en esta tarde para su vida, para su casa, para su familia. Es por eso que yo le invito en esta tarde de que usted oiga esta palabra, que usted la reciba en su corazón. Porque no es un mensaje de hombre, no es un mensaje de una mujer, sino es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es digno, ¿cierto?, de ser recibido por cada uno de nosotros. Amén. La palabra en esta tarde se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11, verso 18, y habla sobre lo que hablaba esta alabanza, que era sobre la resurrección de Lázaro. Bendito es el nombre del Señor. Y doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos y de pies, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadlo y dejadle ir. Bendito es el nombre del Señor. Este es uno de los tantos mensajes, ¿cierto?, de los tantos milagros que el Señor hizo, ¿cierto?, a lo largo de su vida. La resurrección de su amigo. La palabra de Dios dice: Lázaro, María y Marta eran amigos de Jesús. La palabra dice que Él les amaba. Pero Lázaro enfermó gravemente y murió. Para la ciencia, la muerte es el cese irreversible de todas las funciones del cuerpo. No había esperanza humana para Lázaro, ni para Marta ni para María, de que su hermano pudiera revivir. La Escritura dice que incluso Jesús lloró, se conmovió su espíritu a causa de su amigo, y de ese momento de gran tristeza. Ahora bien, usted en esta historia tomará el lugar de Lázaro, y Jesús será quien hará la obra en su vida si tan solo usted puede creer en esta tarde. Hay una obra que Dios quiere hacer en su vida, pero esa obra depende de algo. Esa obra depende de su corazón, de su disposición. En esta obra depende de su fe. Si usted cree en ella, podrá ser efectiva. Amén. Y la palabra de Dios dice que Jesús conmovido vino al sepulcro. La palabra de Dios dice en Efesios 2:1: estaban todos muertos en delitos y en pecados. Todos nosotros, usted y yo, un día estábamos muertos en delitos y en pecados. La palabra dice que había, cierto, una enemistad entre Dios y los hombres a causa del pecado. Era tan grande aquella enemistad, ¿verdad?, que se le hacía imposible al hombre poder restaurar esa relación con Dios. Pero hubo un hombre que tuvo que venir a pagar el precio, que se llama Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Por medio de Jesucristo usted y yo pudimos, cierto, reconciliarnos con el Señor. Y su palabra dice que todos nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Allí en ese sepulcro estaba Lázaro. Y en esta tarde está usted, si usted no había conocido al Señor, si usted no ha abierto las puertas de su corazón para recibir a Dios, usted se encuentra en esa tumba, ¿cierto?, en ese sepulcro, que hoy día Dios le premia, ¿cierto?, sacarle. A Dios le premia, ¿cierto?, revivirle en esta tarde. Es por eso que es importante que usted reciba este mensaje, porque la palabra de Dios dice, ¿cierto?, que mientras nosotros no abrimos nuestro corazón al Señor, nosotros estamos muertos y en delitos y en pecados. Allí en ese sepulcro está Lázaro y está usted. Allí en ese sepulcro quizás está su fe, en ese sepulcro quizás está su esperanza, en ese sepulcro quizás está su salud, en ese sepulcro quizás están sus sueños, en ese sepulcro quizás está, cierto, la alegría de la vida, en ese sepulcro está el gozo de la vida, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado distintas situaciones a lo largo del camino que nos han quitado, cierto, la alegría, que nos han quitado, cierto, el gozo? Muchas veces el médico viene a nosotros con diagnósticos terribles. Muchas veces, ¿verdad?, vienen las malas noticias a nuestra vida. Pero en esta tarde el Señor quiere restaurarle, quiere renovarle, quiere, cierto, quitarle aquella muerte, quiere sacarle de aquel sepulcro en el cual, cierto, usted se encuentra en esta tarde.
Usted sabe que ante la ciencia el que está muerto ya no puede revivir. Pero bendito es el Señor que Él tiene el poder de levantar a los muertos. Bendito es el Señor que Él tiene el poder de levantarle sin importar su situación, su circunstancia. Aunque la sociedad, aunque la gente, aunque su familia, sus amigos le digan esto no tiene salida, en esto cierto no hay escape. Hay uno que tiene la respuesta, bendito es el nombre del Señor. Hay uno que le dice, si tú estás conmigo yo te doy la victoria. Hay uno que te dice que si te han dado cierto un diagnóstico de muerte, de enfermedad, yo te levanto, yo te restauro. Pero cuán importante es que abramos nuestro corazón al Señor. Porque yo no le digo a usted que este es un camino de rosa, no le digo que usted no se va a enfermar, no le digo que no va a haber necesidad, aflicción tal vez. Pero sí le digo que usted caminará de una manera diferente y que la vida para usted tendrá un sentido distinto y que podrá, cierto, vivir en alegría, en victoria junto a las manos de nuestro Señor. La Escritura dice que había gran lamento, incluso Jesús lloró. Porque él se duele, ¿cierto?, de nuestro dolor y muchas veces usa las más terribles circunstancias para demostrar que Él es Dios soberano, para demostrar que Él es Dios poderoso. Muchos de nosotros, ¿cierto?, cuando hemos estado en la necesidad, en la aflicción, entonces decimos, Señor, ayúdame a salir de esta prueba, de esta lucha. Ayúdame, Señor. Y es por eso que muchas veces el Señor genera estas circunstancias difíciles de la vida. Tal vez de esta manera esta mujer, este hombre mire hacia arriba y se acuerda de que hay un Dios. Tal vez de esta manera esta mujer, este hombre mire hacia arriba y se acuerda de que hubo uno que murió por amor. Muchas veces renegamos de Dios en la prueba. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba pasando la necesidad? Te fuiste igual que todos los demás. Pero déjeme decirle que si hay uno que no se va, hay uno que se queda. Por mucho que muchas veces nosotros reneguemos de Él, nos quejemos de Él, Él permanece. Porque Él pagó un precio alto por amor a su vida, por amor a mi vida en esta tarde. Abra su corazón al llamado de Jesús. No endurezca su corazón, oiga esta palabra. Porque allí está el Señor golpeando aquella puerta. Ábreme, dice su palabra. Si alguno oye mi voz, yo me pregunto en esta tarde, ¿usted está oyendo la voz de Dios? ¿Usted está recibiendo el llamado de Dios? Hay una promesa del Señor y dice que si alguno abre, yo entraré en Él, dice su palabra. Yo entraré en Él y haré morada en Él, haré habitación en Él. Abrámosle el corazón a nuestro Señor. Jesús dijo, dio la orden, quitar la piedra del sepulcro. Verdaderamente una tarea difícil. En la antigüedad no era como el día de hoy. En la antigüedad los muertos se sepultaban en cuevas y se ponía una roca grande en la entrada para evitar, ¿cierto?, que emanaran los olores de descomposición. Es por eso que se usaba la costumbre de llevar perfumes aromáticos a los muertos para evitar ese olor a descomposición. Y esa piedra que estaba, ¿cierto?, ahí en la entrada de la cueva era una piedra grande, una piedra pesada. Qué difícil tarea estaba pidiendo el Señor. Esa piedra simboliza los obstáculos. Era lo que separaba a Jesús de Lázaro. ¿Qué es lo que en esta tarde le está separando a usted de Jesús? ¿Qué es lo que en esta tarde le está separando a usted de recibir este mensaje? Todos sus temores, su incredulidad, todos, ¿cierto?, esos prejuicios que hay en su vida. ¿Qué es lo que le está separando en esta tarde de recibir su milagro? ¿Qué es lo que le está separando en esta tarde de recibir al Salvador? Él en esta tarde le está dando la orden que hay que remover esa piedra. Remueva esa piedra de incredulidad. Remueva esa piedra de dureza de corazón. El Señor entra a la vida. Cuando entra a la vida de un ser humano, Él la embellece, Él la renueva, Él la vivifica. Él nunca va a entrar a su vida para hacerle un daño. Él nunca va a entrar a su vida para hacerle un daño. ¿Qué es lo que usted le separa del Señor? ¿Qué es lo que le impide en esta tarde correr a su presencia? Si el Señor está aquí en este lugar, si el Señor está llamando, ¿qué es lo que usted le impide venir? ¿Qué es lo que lo retiene en esta hora? ¿Qué es lo que tiene que pasar en nuestra casa? ¿Qué es lo que tiene que pasar en nuestra vida para que entendamos que solamente hay un camino? Para que entendamos que hay un Dios que todo lo juzga. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y en esta hora Él anhela, ¿cierto?, que usted pueda
recibir todo lo que Él tiene para entregarle. Y su hermana Marta le dijo, Señor, tú quieres quitar la piedra, pero ya van 4 días que ha muerto, ya hiede, ya se descompuso. En otras palabras, Marta le estaba diciendo, ya no hay nada que hacer. En otras palabras, Marta le estaba diciendo, Jesús, llegaste tarde. Jesús, te demoraste. Si tan solo hubieras llegado antes, hubieras evitado que mi hermano muriera. Pero déjame decirle en esta tarde que Cristo nunca llega tarde. Déjeme decirle en esta tarde que Él llega en el tiempo oportuno. Bendito sea el nombre del Señor. Usted quizá está pensando que ya no hay nada que hacer. Quizá usted está pensando que lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando ya no tiene resuelto, ya no hay cierta escapatoria, ya no hay manera de resolverlo. Pero para el Señor no hay nada imposible. El muerto llevaba 4 días en su tumba, en esa cueva. Pero para el Señor no hubo imposible. Bendito es el nombre del Señor. No hay realidad tan grande como para que Cristo no pueda solucionarlo. No hay realidad tan grave como para que Cristo no pueda restaurar tu vida, no pueda restaurar tu hogar, tus hijos. ¿Cuánto hemos sufrido? Quizá o han sufrido las madres por sus hijos. Bendito es el nombre del Señor. No hay nada demasiado grande para Él. ¿Qué es lo que te separa a ti del Señor? Que Dios nos ayude cada día a poder correr, ¿cierto? Cuando Él llama. Porque su palabra dice que habrán días en que será buscado, mas no será hallado. Bendito es el nombre del Señor. Van 4 días, decía Marta, Jesús. Si hubiera llegado antes, si tan solo hubieras venido cuando te llamé. Pero era necesario que Jesús se demorara, era necesario que Lázaro muriera, porque ese día Dios mostró su gloria, porque ese día Jesús mostró su gloria y todos quedaron atónitos con la obra que Él estaba haciendo. Bendito es el nombre de Dios. Si usted cree esta palabra, muchos se asombrarán de lo que Dios hará en su vida, no le van a reconocer, van a decir, bueno, esta mujer no era la que decía y hablaba de esta manera, no era la que estaba pasando esta situación. Pero el Señor sorprende, pero el Señor hace al hombre nuevo. Bendito es su nombre. Tal vez María y Marta pensaron, Jesús, Maestro, no llegaste a tiempo. Pero en 2 de Pedro dice, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, pues sus tiempos son perfectos. ¿Has pensado en que quizás este proceso de gran dolor puede ser la oportunidad para que Cristo pueda enseñarte que solo en Él hay salvación? Dice su palabra que solamente Él es el pronto auxilio. Él es el pronto auxilio. Pero hay que, cierto, ser prestos para oír su palabra. Si continuamos, cierto, en la historia dice que Jesús le respondió a Marta, porque Marta le decía, Señor, ya lleve. Pero Jesús le mira y le dice, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y de esa manera, en esta tarde, si tú no has creído, Dios te pregunta a ti, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuán importante en esta tarde es tu fe. Cuán importante en esta tarde es que tú creas en el Señor, que tú creas que en Él hay poder, que tú creas que en Él está la libertad. Pero déjame decirte que estas palabras, estas promesas no son para cualquier persona. Estas palabras son para aquellos que creen. Estas palabras son para aquellos que buscan. Estas palabras son para aquellos que abrazan la palabra de Dios. No sea como los demás. Muchos en ese lugar, en el mismo pueblo, estaban siendo espectadores de lo que Dios estaba haciendo. Pero no creyeron en el Señor, ni aún viendo sus milagros, ni aún viendo su manera de obrar. No creían en el Señor. Pero hubo una mujer que creyó. Hubieron unas hermanas que creyeron en el Señor y vieron la obra que Cristo hizo en ese lugar. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es necesario creer en su nombre para recibir sus promesas. Y su palabra dice que el que cree no será avergonzado. Mi pregunta es, ¿usted cree en esta tarde en el poder de Dios? ¿Usted cree en esta tarde que usted le necesita? ¿Usted cree en esta tarde que Dios le está llamando? Bendito es su nombre. Dice su palabra que si puedes creer, todo es posible. Todo es posible.
No ha sido casualidad que el Señor reiterativamente nos ponga en este lugar. Hay gente que necesita oír la voz de Dios. Es una tierra, es una ciudad que necesita oír el mensaje de salvación. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas terminan, cierto, perdidas en los vicios, perdidas, cierto, en el suicidio, en tantas situaciones? Si tú has pensado en algún momento en esta escapatoria, déjame decirte, nunca lo hagas. Nunca lo hagas. Porque hay uno que te amó tanto que se entregó por ti. Sería despreciar su sacrificio. Nunca lo hagas. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te llama. Hay un Dios que cree que puede obrar en ti. Pero basta que tú abras tu corazón en esta tarde. Bendito es su nombre. Entonces quitaron la piedra, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Quitaron la piedra. Con fe movieron el gran obstáculo que les separaba de Jesús. Sus dudas, la incredulidad, la lógica. Porque lógicamente, ¿qué posibilidad había de que ese hombre pudiese revivir después de 4 días de muerto? Según la lógica, ¿verdad? ¿Qué podían encontrar en ese sepulcro más que un hombre descompuesto? Pero creyeron y quitaron el obstáculo. ¿Cuántos años usted lleva esperando su milagro? ¿Cuántos años usted lleva esperando ese resucitado? ¿Cuántos años usted está esperando que su familia salga de ese lugar? Que su esposo, cierto, regrese, que sus hijos regresen a casa. ¿Cuántos años usted lleva, cierto, esperando la alegría, el gozo? ¿Cuánto tiempo usted lleva luchando con sus fuerzas y se ha acostado cansado y se ha envejecido y se ha dado cuenta que no ha valido la pena? Que no lo ha logrado, que no ha podido. Déjame decirte que nada de lo que tú puedas conseguir en esta tierra, en este mundo, te va a dar el gozo y la alegría. Porque el gozo y la salvación la da Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Él es el que restaura, Él es el que da la vida, el que vivifica. ¿Cuántos años usted lleva en ese sepulcro? ¿Cuántos años usted lleva buscando la respuesta en su vida? El Señor en esta tarde te está llamando. El Señor en esta tarde te está diciendo, ven. Jesús dice que alzando sus ojos al cielo le dijo, Padre, gracias por oírme. Y exclamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Hay algo que no puedo pasar de largo, que Él dijo por su nombre. Él llamó a ese varón por su nombre. Lázaro le dijo, ven fuera. Y así en esta tarde Dios te conoce. Quizá yo a ti no te conozco, quizá yo nunca te he visto, pero el Señor conoce tu nombre. Yo no sé cómo tú te llames en esta tarde. No sé cuál sea tu nombre, pero hay uno que sí lo conoce. Y en esta tarde Dios te llama y te dice, tú, Juan, María, Lucía, Francisco, sal fuera. Ponga su nombre allí, sal fuera, ya no te quedes allí en ese lugar de oscuridad, ya no te quedes siendo perdido, ya no te quedes en ese lugar de tinieblas, sal fuera, en el nombre de Jesús, sal fuera ahora. Bendito es su nombre, sal fuera. Lázaro resucitó, pero también tuvo que dar pasos fuera del sepulcro en obediencia y para testimonio de muchos. Cuando usted es llamado por el Señor, entonces el siguiente paso es que usted haga algo. El Señor le pidió a Lázaro, ¿cierto?, que saliera afuera. Y en esta tarde el Señor le dice, acércate a mí. Abre tu corazón para que puedas oír mi palabra, para que puedas recibir este mensaje. Bendito es su nombre. Sal de tu estado de muerte espiritual. Jesús dice, yo soy la vida. Le necesitamos a Él para vivir. Él es la fuente de la vida. Él es la razón de la vida. Y le necesitamos a Él para salir de ese espacio, de esa tumba, de ese sepulcro, de esa oscuridad. Él es la luz. Él es la razón, el motivo de todas las cosas. Y el que había muerto, dice su palabra, salió. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor, el que todos habían dado por muerto, al que todos siempre habían creído que ya no había esperanza para él, ahora resulta que venía saliendo vivo, sin importar el tiempo que llevaba, ¿verdad?, muerto. Él salió vivo de su sepulcro.
En Juan 5 dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo da vida a los que Él quiere. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor.